Hola amigos de La Calientita, como todos los miércoles tenemos un episodio más de su tan querida sección Chambeando Ando. Y en esta ocasión, como en todas las otras, nos acompaña un profesional de un área diferente. En esta ocasión tenemos a una odontóloga que quiero y aprecio mucho, a Yasmín. ¿Qué tal, Yas? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Soy Alondra, estudio odontología, justo estoy apenas egresando. Exacto. Entonces, qué emoción, la verdad venía muy nerviosa, pero estoy muy motivada por contarles un poquito sobre qué es nuestra carrera y las dudas que les puedan surgir. Hay muchos mitos y muchas cosas que me dan curiosidad de la carrera de odontología. O que ahorita me dijiste que también dentista, que fue una de esas preguntas que lanzo antes de cualquier podcast y grabación para romper un poco el hielo. Y pues le decía que había visto que en TikTok ponían eso de cuál es la diferencia de un dentista y un odontólogo. Tú me decías que... El nombre de dentista se usa en general. O sea, Ok. dentista es a lo que llamamos, vamos a ir a arreglarnos los dientes, vamos con un dentista. Okay. La diferencia y lo que comentábamos hace rato era estomatólogo y odontólogo. Entonces, comentábamos un poquito que estomatólogo ve más allá de patologías generales. Un odontólogo se centra más en cavidad bucal, o sea, en reparar todos los daños de la boca. Pero estas serán las diferencias. Pero como tal dentista, pues conocen a todos. A todos. O sea, no hay problema si te digo dentista o odontólogo. No hay problema. No hay Ninguno. problema. Vale. ¿Cómo surge el amor a esta carrera? O sea, o tu interés principal de voy a estudiar odontología. Surge cuando tenía alrededor de 14 años. Vale. Y fue en Chiapas. Mi mamá es de allá. Okay. Entonces, pues nosotros siempre viajábamos a Chiapas de vacaciones, visitar a la familia. Entonces, justo donde mi mamá vive es en un pueblito. Entonces, en un pueblito pues está difícil conseguir un dentista. Claro. Entonces, viajan muchísimo, viajan alrededor de 1, 2 horas, 3, demasiado tiempo. Entonces, yo en ese tiempo decía, voy a ser dentista porque en algún momento quiero llevar un consultorio allá, cobrar menos, pero pues ayudar a la gente. Entonces, desde ahí surge que quiero ser dentista. Fue más por ayudar. Sí, fue más por ayuda. Ok. Bueno, ya me dices que esto, pero ¿desde cuándo como tal tienes un contacto con esto? O sea, ya se hace, a lo mejor te llevaban al dentista de chiquita y ya. Pues, sí, de hecho mi primer acercamiento con un dentista fue a los 8 años y fue porque pues sí, completamente fue una necesidad. Ok. Entonces, es algo muy chistoso y yo lo he platicado a lo largo de mi carrera, ¿no? Okay. Yo le tengo un pavor a los dentistas. Yo le tengo demasiado miedo a los dentistas y es por esto, ¿no? Porque pues como te tratan y el miedo que más adelante pues les vamos a platicar un poquito. Pero sí, a los 8 años yo empecé a tener acercamiento con los dentistas y dije, wow, qué lindos se ven vestidos con sus filipinas hermosas y qué bello. Entonces desde ahí fue mi primer acercamiento con un dentista. Ok. Esto de, dices que tenías miedo al dentista. ¿Actualmente tienes miedo al dentista? Ya no, por cómo estudias todo esto. Ok, sí, actualmente le tengo miedo a un dentista, En serio, actualmente el único dentista que me ha atendido es mi ortodoncista y le tengo muchísimo pavor, en serio, muchísimo, muchísimo miedo. Algo muy padre y algo muy interesante que aprendí en la carrera fue cuando llegué a esta materia de anestesia, ¿no? Anestesiología, prácticas de anestesia, ¿no? Entonces, pues la práctica es entre compañeros. Claro. Entonces, pues, ya, pobre de mi compañera, ¿no? Yo temblaba, yo lloraba y yo le decía, no, en serio, por favor, no. Y ya, los doctores muy lindos, la verdad, muy pacientes conmigo, era, a ver, tranquilízate, tienes que probar esta parte para tú poder ser empático con el paciente, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, fue en esta práctica de anestesiarnos que a mí me dio pavor muchísimo, entonces yo dije, qué nervios, pero pues lo logramos, lo superamos. Y creo que eso me hace ser más empática con mis pacientes, con tanto pacientes adultos como pacientes niños, porque a todos le tienen miedo al dentista. Sí. Entonces, pero sí, actualmente todavía. Todavía tienes miedo. Igual, yo sí soy muy miedoso, o sea, la verdad, le saco a hacerme algo así en los dientes o algo bucal. ¿Por qué? No sé, pero me da mucho miedo. Recuerdo que, o sea, nunca en mi vida había tenido como la necesidad de ir. Íbamos por blanqueamiento. Sí, más cosas. Estético. Estético. Okay. Entonces iba y pues no había mucho problema. O sea, yo decía, pues va a ser esto, no me van a anestesiar nada. Entonces era así.
pero yo recuerdo que mis 2 hermanos tuvieron la mala fortuna de tener caries, entonces a ellos sí fueron como, vamos a tapar muelas y todo eso, y era como, ay, y yo no, pero a mí me da mucho miedo, porque recuerdo que una vez, en el grandioso hospital militar, obviamente, me acuerdo que yo entré, y estaba en la sala de espera, y había un niño adentro, y nada más me empezó a él, ¡ah! Y yo decía, no, 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 espérate, no, y mi mamá, o sea, literal, me acuerdo que yo de niño, 8 o 7 años, estaba sentado, y el odontólogo iba a meter algo, o sea, acá, y yo decía, no, 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 y le hacía así, y literal le quitaba la mano así de Te niño. imaginabas lo Sí, peor. yo decía, no, me va a hacer algo, no sé, y ya, pero no, obviamente no, todo está controlado, son profesionales, pero uno le tiene ese miedo, Y fíjate que yo creo que el miedo surge desde niños, ¿no? Y a veces, aunque no hayas visitado al dentista, las mamás también a veces tienen la costumbre de decirte, si te portas mal o si comes muchos dulces, te vamos a llevar al dentista. Entonces nos hacen quedar como que realmente nosotras somos las malas, ¿no? En general nosotros somos el monstruo. Entonces me tocó mucho en la materia de pediatría que los niños siempre llevaban con miedo. Entonces los niños igual no los atendías o solamente les hacías un chequeo o solamente aplicabas flúor y los niños lloraban. O los niños te hacían un show. Pero todo esto surge o porque los hermanos los molestaban o porque las mamás le decían, te voy a llevar al dentista. Entonces yo creo que es más ese miedo, ¿no? Por eso, bueno, en las clínicas universitarias los papás no entran. O solamente entran en caso de que el niño ya sea imparable de controlar. Pero evitamos eso por lo mismo, porque si entra tu mamá, pues te pone más nerviosa, ¿no? Claro. O la mamá te amenaza una vez antes de entrar. Si lloras, si no te dejas, te va a ir peor. Entonces creo que es más eso, creo que es más por las experiencias malas o buenas que hayas tenido, pero creo que siempre te marca. Sí, justo. Y diste un clavo y me desbloqueó un recuerdo de la infancia. Cuando estaba en la escuela, en la primaria, iban a campañas de dentistas y eso, y llevaban flúor y te daban un cepillito. Odiaba el flúor, o sea, odio el flúor, creo. No tiene un buen sabor, no es como la pasta, pero no sé, ahí el flúor. ¿Por qué? Porque es diferente, o sea. Algo muy padre que déjame contarte, en UPAEP, te hacen como hacer servicios internos. Entonces, parte de los servicios que puedes elegir es ir y dar clases a los niños en las primarias. Entonces, tuve un grupo de como primer año, segundo año de primaria, que llevábamos a los niños y es como tú dices, el flúor no tiene un sabor nada rico, ¿no? Actualmente a lo mejor puedes encontrar uno, pero lo que nosotros hacíamos era llevarles sus pastas de dientes de esos de sabores, les llevábamos su cepillo y nos daban 1 a 2 horas para darles clases, o sea, nos hacíamos amigos de ellos antes de que ellos tuvieran una mala experiencia. Entonces creo que eso mejora mucho a que solamente llegues a una escuela y digas, te vamos a aplicar flúor y toma. No, o sea, no. Entonces primero nos hacíamos amigos, les llevábamos cuentos, hacíamos de todo. Y ya en una cierta hora nos daban permiso y les íbamos y les lavábamos los dientes. Entonces, eso es algo muy, muy interesante que no solamente debería de pasar en las escuelas privadas, ¿no? Claro. También debería ser en las escuelas públicas, pero a veces esa mala información, pues, nos limita un poquito. Exacto. Sí, pasa. ¿Cómo es la carrera de odontología? Ay, ¿cómo es la carrera? Bueno, aquí un paréntesis y una duda. O sea, ¿estudias medicina antes? ¿O es diferente? No sé. No. Es medicina general es otra cosa, odontología es otra cosa. Ahí sí te especializas directamente. Sí, en odontología. Vale. Pero sí vemos ciertas áreas de medicina en general, farmacología, vemos un poquito de todo, no tan a profundidad, pero sí lo vemos, sí llega a ser necesario. ¿Cómo es la carrera? Yo diría que la carrera es un poco complicada al principio, cuando le empiezas a agarrar la onda. Algo que me fascinó de UPAEP es que el primer semestre tienes tu contacto con el paciente y es un familiar, entonces pues un familiar siempre te va a aplaudir, ¿no? Sí. Pero ya cuando llegas al tercer semestre ya te empiezan a decir, vas a meter paciente de esto, tantos pacientes, tantos. Entonces hay gente que sí te va a decir, oye, pues me lastimaste, oye, no me gustó cómo me hablaste, oye, me gustó. Pero es algo muy padre, o sea, pues sí, al principio sí te sientes y dices, wow, ¿qué hice bien y qué hice mal, no? Entonces, a la mitad de la carrera
a mí me pasó que yo decía, esto no es lo mío, o sea, para mí esto no es, o sea, me encanta ver a los pacientes, me encanta que me digan doctora, me encanta que los niños se emocionen, pero no es lo mío. Entonces, llegó un momento en el que dije, me senté, a ver, ya vamos a la mitad, ya te esforzaste tanto, entonces, pues échale un poquito más de gana. Pero sí puede ser complicado, puede ser un poco desesperante, pues no encuentras pacientes, los instrumentos son caros. Claro. Entonces, pues sí llega a ser un poquito de presión, pero nada que no disfrutes. Ok. ¿Es difícil conseguir a esos practicantes? De que son externos, que no son familia. Sí. Ok, sí, demasiado. Sí llega a ser. La clínica tiene una agenda, entonces los pacientes llegan y supongamos tú, pues viste que UPAEP tiene odontología, entonces tú llegas, te anotas, pero es uno para 100 estudiantes, entonces imagínate sortear ese paciente entre todos, y obviamente como la universidad te pide ciertos tratamientos, ¿no? Durante un semestre. Sí es bastante complicado. La realidad de todos los estudiantes es que a veces terminas tú pagándole pues hasta los pasajes, la comida, los tratamientos. Y yo creo que esta carrera es más aplaudida para los papás, ¿no? Porque pues son todo. El esfuerzo yo creo que es compartido de todas las personas. Sí. Pero sí es un poco complicado. Oye, no sabía eso. Sí. No sabía eso. Oigan, me abriste la mente. Entonces, o sea, no abundan los pacientes que son como voluntarios para ir. No. Pero aquí hay una cosa, muchos sí tienen el miedo de decir, pero es que son prácticas, no estoy seguro que lo hagan bien. Entonces, justo, ¿hay alguna cosa que den como de, o es sí aventarte al ruedo y decir, si me pasa algo es mi voluntad y ya y me lo acepto? Fíjate que algo muy interesante es lo que dices, porque sí llegué a tener pacientes que decían, pues es que si voy a ir y tú vas a practicar conmigo, pues debería ser totalmente gratis, ¿no? Entonces, pues tú te pones a pensar, los primeros semestres yo sí decía, pues sí tienes razón, ¿no? Claro. Más adelante, conforme vas aprendiendo que no, que realmente pues empezaste desde el primer semestre y lo practicaste primero con tu compañero de clínica, luego lo practicaste con un familiar y luego lo practicas ya con una persona. Aparte, en la universidad casi siempre hay 2 doctores. Hay un doctor que es como el jefe, vamos a ponerlo así, y aparte hay un adjunto que siempre va a estar rotándose. Y no somos muchos. Entonces, UPAB es más como personalizado, yo lo pondría así. Por clínica somos 10, ¿no? O pueden ser 20, pero siempre compartimos, siempre tenemos un asistente. Pero sí, hay veces que la gente piensa que como estamos estudiando no hemos tenido práctica. Y no es así, créanme que no es así. Exacto. O sea, hemos estado estudiando, nos hemos preparado. Igual, no digo que no pase, pero si llegase a complicarse algo, el doctor es el que entra. O sea, el doctor te dice, a ver, ya hasta ahí, yo lo termino, yo lo hago. Sí. No es como que a la suerte de cada quien. No. No es un volado que te vas a echar con alguien que dices, ay, apenas va, no. O sea, ya llevan unas prácticas anteriores. Completamente. Y hay un responsable dentro de yo supongo de ahí del tratamiento, que dice, ok, si se complica o yo veo que está complicado, yo lo hago. Siéntanse seguros de ir y tratarse, porque Y un ejemplo podría ser, a mí la materia que más me costó buscar paciente fue en la de cirugías, cirugía maxilofacial, que es las muelas del juicio, algún resto, entonces la gente es como, pero ¿para qué? Si pues ahí están bien mis muelas y no es necesario. Entonces cuando llegaba a tener pacientes y casi siempre en las primeras cirugías que yo tuve, te temblaba la mano, y sudabas muchísimo, ya veías a tu compañero de que ya se va a acabar el tiempo. Entonces había momentos en el que el doctor decía, ¿sabes qué? Ya te tardaste, ya hiciste esto, ya. Entonces ya te retira, o sea, te parabas tú del sillón y ya el doctor tomaba tu lugar para terminar el procedimiento, pero nunca era como que estaba solo o como si se fuera a complicar no iba a haber nadie. No. Completamente siempre va a haber alguien cuidando del paciente. Súper bien. Y diste otro dato muy bueno, el Almueller del juicio, o sea, creo que ahí también recae un miedo de todos por el juicio, porque dicen, no, es que te va a doler y que todo, y muchos las evitan, me incluyo yo, entonces, ya tengo que ir a dejarme. Ya le vamos a agendar cita. Ya, por favor, agéndame cita porque sí, ya tengo que.
Pero sí, ahí cae otro, el miedo, este miedo, todo va junto al miedo. Sí, es que todo engloba muchas cosas. Pero sí, fíjate que algo muy interesante es que las muelas del juicio ahorita ya es totalmente un mito, ¿no? Que te mueven los dientes, claro. Y es que ya está comprobado. Pero a veces sí es molesto, a veces hay pacientes que tienen la boca muy pequeña y ellos no lo saben, ¿no? Pues tú te ves normal y dices, pues yo estoy normal. Pero hay pacientes que tienen la boca más pequeña y obviamente sí hay complicaciones, sí te puede causar otro tipo de cosas. Pero pues es solamente un mito, ¿no? Un mito de que para qué te las quitas y ahí están bien, ¿no? Pero es dependiendo del paciente, claro. Tú checas a un paciente y dices, pues si ahí están bien, que ahí se queden. Si no, pues bueno, hay que retirarlas. o sea, si llega a no ser necesario, no se retiren. Sí, ¿no? Si no hay molestias, si erupcionaron bien, completamente. Pero es que a veces las muelas del juicio tienden a nacer o a erupcionar acostadas, ¿no? Hay un ejemplo acostadas. Obviamente si nacen acostadas, pues te mueven todo. Sí. No tanto que los muevan, sino que puede dañar al otro diente, a hacerle a lo mejor una cavidad, o sea, hay más cosas más adelante, vale, o que tengan caries y que esa caries avance, entonces son muchas complicaciones que pueden tener. Obviamente si ya visitaste a tu dentista y te dijo que todo bien, se pueden quedar. Ahí se quedan. Y justo, diste también otro dato, que muchos se las quitan para ponerse brackets, porque dicen, o bueno, ahí tú me dices, que si te las dejas, te pones brackets, pueden que queden bien, pero después se muevan, entonces te mueva todo el tratamiento y valga todo chosco. ¿Pasa? O sea, sí pasa, sí pasa. Si tienes la boca pequeña, sí pasas. Obviamente sí puede, porque las muelas necesitan espacio para erupcionar, para nacer, vaya. Entonces sí puede pasar. Pero igual eso pues va de la mano con que utilices la guarda, utilices tus retenedores, o sea, no solamente como que las muelas van a hacer todo, pero sí van de la mano, sí podría pasar, sí. Hay un tratamiento que he visto ahí, unas marquillas, marcas, porque son marcas densas, que te quitan los brackets y te ponen como moldes. No sé si los has alcanzado o los hayas visto. Que te ponen no sé cuántos moldes por tantos meses, que te vas cambiando por día, creo, o por semana, y como que se van alineando tus dientes. ¿Sirve? ¿Es recomendable? Mira, o sea, a profundidad yo no podría decirte si sirven, si no sirven, porque pues no he trabajado como tal con pacientes que los utilicen, ¿no? Y ese ya es más enfocado al área de ortodoncia. Pero, sí, las guardas por lo general son pacientes que no tienen tanto apiñamiento, son pacientes que es mínimo lo que tienes que corregir. O sea, si quieres corregir un apiñamiento que esté en un caso muy grave, obviamente no lo vas a hacer. Es un costo más elevado, sí, porque las guardas se hacen personalizadas, se van cambiando cada mes, entonces pues la guarda va al molde de tu boca. Obviamente si es un tratamiento muy corto, yo sí les recomendaría, obviamente a base de ya un estudio, un diagnóstico, pero pues si es un caso que no vas a resolver en meses o en un año, pues sí te recomendaría los distintos tipos de brackets que hay. ¿Y como cuánto duras con brackets? Es que depende mucho la gravedad de tu caso, depende mucho cómo seas constante en tus citas, cómo te cuides, si vas cada mes, si sigues las recomendaciones. Entonces, creo que un tiempo no podría decirte porque cada paciente es completamente diferente. Es diferente, ¿cuál sería como el padecimiento bucal que dijeras, cuídate porque sí puede ser algo muy dañino para tu salud? Antes, y yo creo que toda la gente pues piensa que es la caries, ¿no? Que la caries es lo más... Es lo máximo. Sí, o sea, ya tienes una caries, ya valió, ¿no? Claro. Pero no, fíjate que hay muchos pacientes en la actualidad que llegan con gingivitis. ¿Y qué me refiero a la gingivitis? A veces no conocemos el término, ¿no? A veces no son los términos los que nos fallan. Pero la gingivitis es ya cuando tienes las encías inflamadas, ya hay sangrado cuando te cepillas los dientes, a lo mejor mal aliento. Yo diría que es la gingivitis. En mi punto de vista sería la gingivitis. ¿Y esto cómo afecta? O sea, sí, el olor y todo, pero dentro de, ¿o cómo afecta? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que estéticamente afecta muchísimo. Demasiado. Porque las encías se te empiezan a inflamar. Se ve, al final. Sí, al final se ve, pero después de la gingivitis pues viene una periodontitis, entonces ya es más acumulación
O sea, y de ahí de la periodontitis ya infinidad de cosas pueden pasar, porque obviamente pérdida de hueso, a lo mejor pues ya las bacterias, más acumulación de sarro, entonces pues de una gingivitis desplazan a muchas cosas más. Y esto sí tiene una cura, supongo. Sí, claro, te puedes hacer una limpieza dental, te puedes hacer un raspado y alisado a lo mejor, entonces pues se controla. Y obviamente te mandan enjuagues, una buena técnica de cepillado, o sea, ya te mandan indicaciones y claro, eso se controla, obviamente se elimina, pero es eso, es una muy buena higiene y visitar cada 6 meses a tu dentista, que es lo recomendable. Es lo recomendable, cada 6 meses. Ok. ¿Es cierto que se puede blanquear los dientes con remedios caseros? Porque hay infinidad de remedios en YouTube que dicen, ay, ponte bicarbonato y no sé qué, y luego, no sé qué otras cosas, pero a mi punto de vista, yo no lo recomendaría. Vale. No lo recomendaría, cero lo recomendaría. Y tampoco recomendaría estos productos que ya te venden, ¿no? Marcas que ya te pones una lamparita. Y yo no lo recomendaría porque si no utilizas bien esos productos con los que se blanquean los dientes, pues obviamente vas a ocasionar sensibilidad, alguna molestia, o sea, tú mismo te lo vas a ocasionar. Entonces, yo recomendaría, si te quieres hacer algo estético, ya sea un blanqueamiento, ya sean diferentes cosas que sean estéticas, mejor ve con el dentista, que él te diga, te indique, y sería lo mejor. Lo mejor, sí, sería lo más conveniente. Hay mucho, bueno, yo vi también otra cosa ahí, es que la gente es muy tonta en TikTok, entonces hay uno que se lijaban los dientes para que quedaran rectos, o sea, pero que quedaran rectos, una sonrisa casi de caricatura, porque nadie tiene la sonrisa perfecta. Y fíjate que también lo vi. Ay, no, qué dolor de cabeza para los dentistas viendo eso. No, es lo peor que pueden hacer, en serio es lo peor que pueden hacer, porque te digo, tú mismo te ocasionas problemas que a lo mejor no tienes y tú mismo pues te los vas a ocasionar. No, eso no, es cero recomendable, por favor, no sigan esos TikToks. Ok, ya para cerrar todo esto, yo creo que fue muy interesante, hay muchas cosas que no. Muy rápidas. Muy rápidas, pero muy interesantes todo esto. Aparte, bueno, no es cierto, no, lo de estomatología, fue una pregunta también de aquí. ¿Qué onda con los estomatólogos? Es que se llega a confundir con odontólogos, los estomatólogos, y me dijiste que no tienen que ver nada del estómago. No, solamente que estomatología pues ven otras patologías más allá. Vale. Entonces, odontólogos pues nos dedicamos más a boca, ¿no? O sea, sí vemos todo cabeza y cuello, en general ambos, pero pues solamente es como la diferencia. Ok. Sí. Ok. Entonces ellos ven más cosas de la cara. Ajá. Y otras patologías. Y ustedes nada más. Ajá. Vocal. Ajá. Ok. ¿Qué le recomendarías a alguien que se quisiera estudiar esta carrera o se quisiera dedicar a esta profesión? Okay. Fíjate que algo que hace UPAEP, y de verdad no es por promoción. No es promoción. Y sí, no hay problema. No hay problema. Pero UPAEP lo que hace es que te da como un recorrido, te da como tu primer acercamiento a que interactúes, ¿no? Con lo que vas a hacer. Sí. Porque llega a pasar que hay gente que le gusta esto para ser dentista, pero le tiene asco o le tiene miedo a la sangre. Entonces, pues nuestra vida entera es ver boca, sangre, saliva y cosas que no te imaginas. Pero mi recomendación sería que si tuvieran un primer acercamiento, que buscaran algo como algún amigo, alguna universidad que te dé como que este primer pasito, ¿no? Okay. Igual tenerle mucho amor a la carrera, no desesperarte, tener el tiempo, de verdad tener el tiempo, el amor, la dedicación y pues sí, y el apoyo también económico, porque a veces no se habla de esto, pero económicamente es una carrera que sí es un poquito cara, entonces sí. Yo recomendaría eso. Sí se necesita recurso al final. Sí, al final de cuentas es recurso, porque si no tienes pacientes, pues tú se los vas a tener que patrocinar. Sí. Entonces sí. Ok. Entonces, ¿en sí recomendarías la carrera? Sí, yo amo mi carrera, yo amo lo que hago, amo todo lo que viví, mis 4 años y medio con pandemia y sin pandemia, yo amo mi carrera, sí. Sí. Ok, está súper. Entonces, aquí, como reflexión, vayan a hacer es que no quiero decirles pruebas, pero vayan con los odontólogos que van recién o que ya están en la carrera y necesitan prácticas,
vayan, es seguro. Sí, es seguro. UPAEP, al menos UPAEP nos queda claro que tiene a un médico al lado, a un odontólogo profesional que por cualquier cosa salta y dice, yo lo hago, tú ustedes tranquilos, yo lo hago. Entra al rescate, dice, entra a un relevo, es un relevo, al fin y al cabo. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Tienes aún no, consultas como todavía tal no? Como tal todavía no. Estoy apenas iniciando mi servicio, pero muy pronto. Espero ya tener un consultorio estable. Sí. Qué bien. Pero, y justo, ¿las prácticas cómo se hacen? Las prácticas. Bueno, es que yo creo que cualquier universidad tiene distinta a lo mejor modalidad. UPAEP te hace, pues como toda carrera, haces prácticas dentro de la universidad, pues tus 5 años, interactuando con pacientes, todo, con niños, en casa de adultos mayores, muchísimas cosas. UPAEP te abre las puertas a muchísimos lados. Vale. Pero al final de los 9 semestres, pues obviamente tienes que hacer un año de servicio que va más avalado a la SEP. Entonces, ya una vez liberando ese servicio, ya eres libre. Sí. Pero aquí, ¿cómo lo consigues? O sea, porque he visto no sé, a lo mejor en un hospital que van practicando. Eso es convenio directamente de la universidad con las distintas instituciones que te den. Pues sí, para ir a hacer servicio. Pero sí, ya es completamente diferente. Ya es dependiendo de la institución. Sí. Y los convenios que ellos tengan. Claro. Ajá. Ok. ¿Tus redes sociales? Estoy en Instagram como AlondraFM23 y Facebook como Alondra Justin. Saben que ahí si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia para Jazz o para La Calientita, pueden encontrarnos como @lacalientita, y a mí me pueden seguir en mi perfil personal, claro está, como @chambeoficial. Nos despedimos de este capítulo, te doy muchas las gracias, la verdad. Nos viniste a abrir varias cosas que a lo mejor lo tenemos muy cerrado, pero asistan a hacer tanto a su dentista como a las prácticas de los odontólogos que van estudiando, porque son buenos. Entonces, nos vemos en otro episodio. Bye.